First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the same, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, my soul into the masses, write on my poems. For the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache. From the pain, taking my message. From the veins, speaking my lesson. From the brain, seeing the beauty through the all the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. Hey, you made me a believer, believer. Hey, I let the bullets fly, I let them rain. My luck, my love, my God, they keep pain. My soul into the masses, writing my poems. For the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache. From the pain, taking my message. From the veins, speaking my lesson. From the brain, seeing the beauty through the around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim, you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visual. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we notorious, we ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we some warriors, they ain't called runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Put on my strap, put on my beam, put on the map, put on my team. Take out every motherfucker in between. Know what I mean? Better myself, better my aim, better my rep, better my name. Killing rappers on my hang, I'm by their chains for the fame. Never thought I would it, now I'm running. You don't wanna follow me, now I'm just in front of this. I'm in the trouble with the truth, trying to get it what it do. Battle it and I never lose, we some motherfucking warriors. Cover the map and still ain't know where you can find me at. Journey through the mind of an insomniac. I ain't never sleep, staying ready, keep an eye out for the fakes. For the snakes, load the clip and I'ma pull it, something shakes. Never go to battle if you plan to lose. Life
a game of chess, about a plan of moves. Middle fingers up, I'm not a fan of rules. Fighting for the right to live in peace and not like animals. Muy buenas y bienvenidos a Multiprepe, ya que estamos por eso, con el capítulo 3 de Call of Cthulhu. Vamos allá, vamos a darle, a ver qué tal está. Hoy vamos por el episodio 7. A ver qué tal va. Ahí, por ahí. Buenas tardes. Chaosium. Chaosium. Tu perfil ha sido borrado. Y al siguiente pone: yo me cago en tu puta raza. El vagabundo resulta ser mucho más que una simple pintura de Sarah Hawkins. Una criatura gigantesca sale del cuadro y ataca a Pierce. Bueno, que esto ya lo leímos ayer, ¿vale? Tras una dura pelea, el detective consigue devolverla al interior de la pintura. Más tarde descubre que la daga que utilizó para repeler a la criatura llegó a manos de Sanders a través de Algernon Drake, el propietario de la librería sin nombre. Pierce decide hacer una visita al librero. Aquí no nos liamos con el librero. El librero ya se liará con quien quiera. Yo no me voy a liar con nadie. Where is the bookseller? ¿Dónde está el librero? Y a mí me lo preguntas. An old diary. Diario de la esposa del pastor, volumen 4. El pastor se proclamó profeta, renunció a Dios y comenzó a venerar a una extraña entidad pagana de aspecto monstruoso. Su esposa intentó razonar con él, pero en vano. Estaba convencida de que debía escuchar la voz que oía en su cabeza porque decía la verdad. Mentiroso. Hay que investigar todo. Freud's The Interpretation Mira, of Dreams. Freud. It's Sí, the work that supongo laid será the Sigmund Freud. foundations of psychoanalysis at the beginning of this century. A ver, la interpretación de los sueños. Esta obra practica sobre psicología escrita por Sigmund Freud. Vale, sí. Gracias por decirlo. Describe una serie de técnicas para la interpretación analítica de los sueños. Dichos análisis deben seguir determinadas reglas, en especial la de la libre asociación enunciada por Freud a comienzos del siglo XIX. Trata los sueños como una vía para revelar los deseos reprimidos. Ah, vale. Entonces me está diciendo que por el sueño de hoy estoy reprimiendo el deseo de hacer un exorcismo. Bien. Me cuesta creer que dicha teoría sea aplicable a mis pesadillas. Historia de Darkwater, volumen 2. En el siglo XVII se estableció en la isla una colonia de puritanos bajo el mando del reverendo John Wilwood. La llamaron Darkwater debido a las tonalidades oscuras del mar, que ellos atribuían al peculiar color de las rocas que la rodean. Entre los primeros edificios que erigieron se encontraban la mansión de los Hawkins, la iglesia y el cementerio. En los pocos documentos y notas manuscritas que dejaron tras de sí se hablaba de pesadillas y comportamientos aberrantes. Desaparecieron sin dejar rastro a comienzos del siglo XVIII.
Pues eso. Hemos venido a robar. Manual de anatomía y disección y libro 2. A ver. Esta obra tan ilustrada profusamente detallada como el primer volumen. Se centra en cirugías correctivas, pero malformaciones y desordenadas motrices. Pues eso. ¿Cómo se nos queda la medicina? Me queda ya poquito para subir. The Book of Zion is the foundational work behind Helena Blavatsky's theosophical movement. Its followers place truth on the same footing as a religion. Libro de Cian. No sé cómo se ve, pero Cian. Estos escritos tibetanos constituyen el origen del movimiento esotérico, fundado por Helena Blavatsky a finales del siglo XIX. La creadora de la teosofía extrajo amplia inspiración del texto de esta obra, pero nadie ha podido consultarla nunca. De hecho, yo ni siquiera creía que existiera. ¿Vale? El libro encontrado en la librería sin nombre de Darkwater podría ser tanto una falsificación como la prueba irrefutable de la veracidad de Blavatsky. Y por razón se llama Helena Blavatsky. Vale, venga. Y más tomo, venga. Me voy a hacer médico. Cuando salga de aquí voy a ser médico. Tanto tomo de medicina. Hasta hace pocos años, un solo profesional de la medicina no podía aspirar a abarcar todos los conocimientos existentes sobre la materia. Este volumen, que concluye la serie, demuestra que esto es una quimera en los tiempos modernos. En la elaboración de esta obra tuvieron que colaborar hasta 10 eminentes doctores. Vale, pues ya está. Tenemos la esto completa. ¿O no? ¿Seguro? Qué mejor que entrar a una librería y robar todos los libros que puedas, ¿eh? Seguro que en un futuro te vuelves rico. Pues solo con que hubieras cogido la primera edición del Frankenstein de Mary Shelley, ya está, ya. No te vuelvo a ver el pelo ni Cristo. Vale, historia de Darkwater, el volumen 4. Vamos para allá. En el siglo XIX, en plena edad dorada de la industria ballenera norteamericana, empezaron a desaparecer las ballenas de las aguas de Darkwater. Este fenómeno resulta doblemente misterioso si tenemos en cuenta que, hasta entonces, la región había sido un auténtico refugio para estos cetáceos. En 1847, tras meses de persecución, el Estila regresó a puerto con una criatura gigantesca a bordo. La tripulación aseguraba que el monstruo había devorado todas las ballenas desaparecidas. Tras una noche de combate encarnizado, los supervivientes lograron dar muerte a la bestia y subirlo a bordo. Y así es como el barco se hundió. Vale. Mira, qué bien. No quiere nada. What happened here? No lo sé. ¿Tú lo sabes? Porque yo no. Let's start over. Where did they break in from? Blood. Seems like amateur work. Este hombre era un aficionado.
investigador. To whom does this footprint belong? ¿Qué sería esta huella? ¿Por aquí me ha salido antes? No, me ha salido allí cuando he entrado en la sala. El puntito verde. This burglar seems to be rather clumsy. ¿Torpe? ¿Solo torpe? What sort of thief leaves his tools at the crime scene? What killed all these animals? What happened that made the burglar flee before finishing his work? What the... Charles Hawkins? Looks like the symbol rejected Hawkins. Where did I see it? What sort of power did Sarah Hawkins' painting possess? Sarah Hawkins helped hide something in this safe. Sé lo que está escondido ahí. Drake put in a great deal of effort to hide whatever is in here. Everything is linked to the Sarah Hawkins case. Sí, sí, no te preocupes. Ahí va, me voy. Vale, ahora sí. A ver. What a strange amulet. I ¿Cómo have a estás? feeling I better not touch it. Bueno, a ver, si tú me dices que eso parece un perro, bien por ti, pero más que un perro, eso me parece, yo que sé, algo raro. A ver, un amuleto extraño, el colgante tiene la forma de un perro grande, no sé qué representa, pero que descubre algo más registrando la librería. A ver, puede que descubra algo más registrando la librería. Vale, pero eso no, a mí eso no me parece un perro, a mí no me jodas. No me tomes por tonto. Drake left instructions on how to find the combination of his safe. Vale. Aquí parece haber una página oculta. Se puede leer. Si alguien encuentra estas memorias, no cabe duda de que tendré problemas. Mi única esperanza es que mi cuerpo y mis huesos siguen en este plano de la realidad y podrán ser recuperados y quemados. La urna funeraria habrá que ser entregada a mi señora madre. Si conserva aún la lucidez, claro está. El siguiente mensaje es de crucial importancia. Si alguien lee estas líneas y demuestra una agudeza comparable a la mía, podrá aspirar a hacerse con mi más preciada posesión. Se encuentra en mi caja fuerte, con la combinación repartida entre 3 cilindros escondidos donde se encuentran la vida y los estudios en el mundo griego. Vale. Cada cilindro está numerado a pesar de que, tal como afirma el famoso autor, el orden es el placer de la razón y el caos, el deleite de la imaginación, en efecto, a despacho de mi caos orden. A ver, espérate, céntrate. El orden es el placer de la razón y el caos. Y el caos, el deleite de la imaginación. En efecto, a despecho de mi predilección por el caos ordenado, debo reconocer que la razón prevalece al final. Si por ventura una persona, un genio más bien, llegara a elevarse a la altura de mi intelecto y encontrarse la combinación de la caja, debo pedirle que confíe su contenido a mi admirado colega el profesor Armitage de la Universidad de Miskatonic. Ese contenido no es solo un vasto compendio de conocimiento, sino un arma demasiado peligrosa como para arriesgarse a que caiga en malas manos.
Confío en que dicha persona sea capaz de apreciar, en su justa medida, el peligro que representa y sepa actuar en consecuencia en cualquiera de los casos. Yo no estaré allí para guiar sus pasos ni para sufrir las consecuencias de sus malditos actos. Memoria del señor Drake. Vale, manual de... Lo mínimo que puede decirse de esta obra es que el título le hace justicia. Tanto las ilustraciones sobre la anatomía que incluye como los métodos de disección que recoge son profusos en detalle. Hay que tener un estómago fuerte o el desapego propio de un profesional de la medicina para consultar sus páginas. Y por razón me llevo yo el libro. Tiene nada. No tiene nada. Is everyone on this island taking sleeping pills? Toda la isla, toda la mamífera. Es la nueva droga, chaval. What link did he find between Charles Hawkins and an old amulet? Esta llave con el símbolo arcano es la única protección para tu psique. Tiene forma de medallón cilíndrico. Ah, pica la nariz, coño. Para tu psique tiene forma de medallón cilíndrico y cuelga de una gruesa cadena. Hace siglos se grabaron en su centro la estrella y la rama cuyo propósito es mantener a raya las fuerzas de los primigenios. Todo apunta a que fue Charles Hawkins quien se lo arrebató a su último propietario, un anticuario egipcio. En los recortes de prensa donde se mencionó el caso, la fecha del robo coincide con el último viaje a Hawkins a El Cairo. Aún está por ver si conoce la auténtica naturaleza de la reliquia. Ni la sabrá. Ah, vale. ¿Y por qué no me deja? ¿Y cómo cambio yo? Ah, vale. ¿Y cómo cambio yo de...? ¡El 666! ¡Ábrete! Bueno, señor Michael. A ver. Hay que ser ordenado también, ¿eh? Los cajones que se abren por los cajones que se cierran. Hostia, los putos libros. No me acordaba, los putos libros. Arkham Una editions. puta locura. Never heard of him. Ediciones de Arkham. Nunca he oído hablar de ellas. A ver. Una colección de ensayos sobre folclore y leyendas urbanas de Norteamérica, obra del profesor Albert Wilmart. Pero Wilmart no es una cadena de estas de tiendas en América. O eso es Walmart. Aguachao, me cago en su puta madre. El volumen forma parte de la antología de Arkham, una lujosa colección de obras y tratados sobre esoterismo. Dale. Son todos estos libros los que tengo ahí. Pero no me da. How many volumes are there in this collection? Bueno, a ver. Another volume by Arkham Editions. Arkham Editions. Profecías. How many volumes Pero are luego there los in this leo, ¿eh? collection? Another Yes. volume by Arkham Editions. Arkham Editions. Never heard of him. Tallarines. No está rayines. How many volumes are there in this collection? A ver, este es el volumen 2 de Corpus
Hermeticum, obra de Hermes Trismegisto, traducida y editada por Nathaniel Coppelius. Esta colección de textos sobre distintas creencias es obra de un filósofo legendario que incluye una traducción de la tabla esmeralda, un texto muy popular entre los alquimistas del siglo XVI, perdón. El Bruno forma parte de su puta madre. Another volume by Arkham Editions. Un libro sobre filosofía esotérica. Pieza clave en el movimiento teosófico de Madame Blavatsky. Obra de Elena Petrovna Blavatsky. Petrovna. Potaje con el calor que hace, ni de coña. Potaje con el calor que hace, ni de coña. Si me como un plato potaje, me derrito aquí mismo. Arkham Editions. Never heard of him. Un antiguo manuscrito frisio traducido por William R. Sandsbach. El texto afirma que en un pasado remoto Europa y otros continentes estaban bajo el control de las matriarcas de este pueblo, y también que nuestro alfabeto deriva de la lengua frisia. Zarza de pollo. Zarza de pollo. El aquí lo he leído. How many volumes are there in this collection? Lo he dejado enfriarse, no hay manera. Te comes un plato potaje y estás sudando 5 horas. A ver, una colección de predicciones astrológicas sobre un futuro lejano escrito en verso. Obra de Nostradamus, traducido por Eleone y Theophilus Whitebridge. Su puta madre. Joder con los nombrecitos. No te podías poner Juan Perico y Andrés o Juan de las Marismas. Yo qué sé, ¿no? Theophilus Whitebridge. Joder. Así no te vas a dar tú a conocer. Llamándote así no te das tú a conocer. Que es muy difícil. Si te llamas así, eres muy difícil de pronunciar. Te llaman el Teo White. Si es que... Pero si con ese nombre no te das tú a conocer. Es tan difícil que pasan de ti. Another volume by Arkham Editions. A ver, un libro de hechizos escrito supuestamente por el legendario rey Salomón. Contiene diversos rituales de invocación y de maldición, reeditado por Claudia de Whites. Espera. A partir del original de L.W. de Lawrence. Hostia, puta madre. Arkham Editions. Never heard of him. Una antología de poemas de Edward Pickman Derby. La colección, conocida también como Pesadilla Lírica, tuvo una extraordinaria acogida cuando se publicó en 1908. Por aquel entonces, Derby solo contaba con 18 años. Pues eso. Y aquí está el otro, ¿vale? Aquí está el otro, pero no me deja leerlo. Y sé que tengo que utilizarlo, pero no me acuerdo dónde. No me acuerdo dónde. A ver, ¿cómo de esto? Ah, los cilindros. Cylinders that Drake tried to hide. I should perhaps listen to them. Vamos a escuchar los cilindros. ¿Dónde la tenía? La tenía bajo los pantalones. Aquí. Bueno, vamos por partes. Como decía ya que el destripador, vamos por partes. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets.
Vale. Ya. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Vale, hay algo en el tablero. En el tablero de ajedrez que creo que tengo detrás, hay algo. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. Vale, el primero es el que no he pillado aún, pero... The Queen has little protection. The Queen has little protection. Ya está. What did Drake say about this collection? Este es el 2. 3. 1. Drake talked about a particular volume. No, 6. No. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. En su mensaje. La colección conocida también con poesía lírica tuvo una extraordinaria acogida. Ya, pero ¿qué? What did Drake say about this collection? Ya, ¿qué? No me dejas hacer nada. Quiero mirar el primero. Estas gotas rojas, como piedras preciosas, reposan consagradas en oro divino. Vale. Creo que ya sé lo que es. Santo Grial. Es el grial que tenemos. The chalice of knowledge. Conocimiento, pero no me dejo hacer ningún con ellos. ¿Ya? ¿Y qué? Tengo los 3, pero ¿qué? Ni los cogen ni nada, tío, no sé. Algo hay que hacer. The chalice of knowledge. No me deja hacer nada más, no me deja ni girarlo ni nada. Parece conocimiento, a ver. Una copa de aspecto muy antiguo, parece hecha de oro y está decorada con piedras preciosas. ¿Conformará algún motivo concreto los rubíes y los zafiros? A ver, espérate. Voy a empezar de aquí. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Y habla de... de las piedras rojas, ¿qué tal? Vale. Supongo que son 5. El volumen 9 será un 9. Y luego, pues... estos serán las piezas negras que pueden derrotar a la reina. Que son 1, 2 y 3. Podría ser 5
539, ¿no? El último es el... Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent. 539. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seems particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. Se está transformando en Super Saiyan. ¿Otra vez en el instituto de Riverside? Joder, macho, no me dejáis pasar. No me dejáis ni una. En la librería sin nombre, Pierce sigue la pista de un intento de robo frustrado y descubre que Charles Hawkins es responsable del delito. Pierce abre la caja fuerte del librero y encuentra lo que este y Sarah Hawkins habían escondido: un libro encuadernado en piel humana que parece llamar al detective cuando lo abre. Su mente se proyecta en otro cuerpo. ¿Qué libro es? Muy fácil. Dr. Colden, this man's condition is deteriorating. What says Dr. Fuller? It's his patient, after all. He's busy with Captain Fitzroy. He specifically asked us not to bother him when that's the case. Oh, of course. I'll see what I can do. Mr. Blake, can you hear me? I'm Dr. Colden. We'll take care of you. There's nothing we can do. I tried talking to him. He's catatonic. What can you tell me about him? He was highly agitated an hour ago. Necronomicon. We were about to tie him down when he fell asleep. 10 minutes ago, he curled up into a fetal position. I thought he was waking up, but no. A ver. Show me his file. That's not possible. Don't tell me Dr. Fuller has taken this file as well. We need it. That's why I called you. This man's ailment has been hidden from us. Come on now. What was he treated for? An intoxication, I was told. After inhaling chemicals. Vale, a ver, hábleme de What are los his síntomas. symptoms? His temperature has been going down. His skin losing its color. His body rigid. I closed his eyes myself. Cerré los ojos They were mismo. glassing over. I didn't want them to dry out. And I couldn't bear to look at the expression on his face. You did well. Don't worry. Let's stay professional, if you will. I don't recognize him. Did he just arrive on the island? He said he worked on the docks, but not with Captain Fitzroy. I think he works for Ms. Baker. Who? You know, the woman at the head of their gang. They call her Cat. Cat. Oh, I see. Do you have other questions? That'll do for the time being. Any idea what this man might be undergoing? Examinar al Very well. paciente. I'll examine him. 30-year-old subject. Severe Hipotermia hypothermia. grave. Erythematous papules around the eyes and eardrums. Necrosed palpebral tissue. Lord, this smell. His skin shows abnormal loss of color and seems dried out.
He's totally dehydrated. His fingertips and toes seem to feature a slight ring under the skin. Tender at the touch. Slightly sticky. ¿Qué hice con mi vida? Pero me hace gracia, ¿vale? Porque dice que está en grave problema de hipotermia, pero a la vez me dice que está deshidratado. ¿Aquí qué pasa? ¿En qué quedamos? Severe malnutrition. Swollen abdomen with traces of petechia. Doesn't seem like an edema. Slight protuberances seem to indicate the presence of a foreign body. So, Doctor, an opinion? Que se va a I'm morir. not sure I have the necessary knowledge to treat this man. Don't say that. You're our most worthy doctor after Dr. Fuller. Some of his symptoms are beyond my comprehension. What did you find? Que se va a morir. Tiene algo en el vientre. Did you examine his abdomen? It would seem there's something inside. He hasn't Un eaten alien. in days. Llevo un alien. Are you certain it's not an edema? No. Can't you recognize an edema? Pushing with your finger won't leave a trace. And look at these bumps. It's not like he could be pregnant. Whatever it is, this man has something inside him that shouldn't be there. We should operate on him at once. Dr. Fuller said not to worry, that the edema would go away by itself. You know, A ese tío no le haga ni puto I'm caso. not sure Dr. Fuller is telling the truth. Al tío ese no le hagáis ni puto caso. No tiene ni puta idea. Ese se ha sacado la medicina ahí. En el horno que está bajo mi casa. I see signs of hypodermoclysis, but he's still dehydrated. When was his last IV? He's constantly under perfusion. I've even gone beyond the recommended dose to no avail. And you won't believe me, but when we bathed him earlier... He seemed to feel better? Yes, like he needs an aquarium, not a perfusion. But that doesn't explain his condition. Pues al agua. In spite of the muscle contractions, his arms seem limp. Yes, they can't have decalcified, not at this rate. And yet, if there is a bone in this arm, it's softer than that of a newborn baby. What about his cranium? It's soft at the touch. It does seem like the skull of a baby. Look at these sticky rings growing at his fingertips. What can be happening? I'm sure you'll find an explanation. You have to. Esto me recuerda mucho, ¿vale? No sé si habéis visto la película Dagon, ¿vale? También está metido en el mundo de Lovecraft. Y es española, por cierto, es española. Los que seguían, las personas que seguían a Dagon, al final se hacían como medio peces. Y es lo que le está pasando a este tío. ¿Vale? Y es lo que le está pasando a este tío. Está mutando en un pez. I almost don't believe it myself, but these symptoms are not those usually associated with the human species. What do you mean? Don't tell me you believe in extraterrestrials. No. This poor man is from our world, all right. But his body is undergoing unnatural mutations. And this transformation is killing him. His body simply can't cope. Where could he have gotten such an infection? I pray that it's not here. Dr. Colden, may I know what you're doing to my patient? Y lo que me What hace... I'm doing? Pero ahora cuando How termine de about hablar... what you've done to him? Let us calm down, my dear Marie. I don't appreciate your tone, nor your insinuations. I've done to him what I do to all my patients. Provide him with the best available care. Your imagination is without limit. It's your homemade drug again, is it not? Es que iba a eso, ¿vale? Pero es que están hablando. Dale, iba a eso. There. What have you seen to put you in such a state?
ahí está el tema, ¿vale? Se me ha adelantado. Estaban hablando y no he podido explicar bien, ¿vale? El tema es que mira que hay películas, ¿vale? Pero los españoles somos los únicos que hemos tenido cojones a sacar una película de Cthulhu. Mira que hay películas de no es referencia, no sé qué, referencia, tal, no sé qué. No. Los españoles somos los únicos que hemos tenido cojones a sacar una película de Cthulhu. Ahí os queda, americanos. I've seen suction cups on his fingers, his falling body temperature, his dehydration. Had I only read the report, you know what I would have concluded, Doctor. Do I? Tell me anyway. I'm curious. He's no longer human. These are the attributes of an animal. The animal. Fascinating. An animal, you say? Could you be more precise? Cephalopod, perhaps. This amuses you. Your reaction does. I know your thirst for knowledge, Doctor. It's your innocent worries for this man that have you overreacting. For this man, and the others whose medical files you've been hiding. I have to protect my discovery. These people owe me their life, but the world isn't ready yet. It will be, in time. I will not let you do this. You disappoint me, Marie, but I still have hope you'll one day share my point of view. In the meantime, take care of your own patients and try not to forget who you're dealing with. Was that a threat? What did he mean? It was a warning. Dr. Fuller is this institution's founder and one of our profession's most influential voices. My word is of no weight against his. If I continue to protest, I will only ruin my reputation and career. It's scandalous. Can't we do anything? Is there no evidence of his crimes? Es que como os he dicho, ¿vale? Como os dije, la panadería de enfrente no han hecho otra cosa, ¿vale? Que hacerla toda de blanco. Tiene toda la fachada vestida de blanco. Entonces cuando el sol está aquí arriba, refleja en la panadería y me raya muchísimo. A ver, es un escándalo, no podemos hacer nada, no se involucre en esto. Don't you get involved in this. You've done enough already. But doctor, this man is dying. There's nothing we can do about it. He's in the hands of Dr. Antes no me molestaba Do you wish to end up porque like Elizabeth? era marroncita y no deslumbraba. No. Pero ahora como es blanca, en cuanto refleja. It's time I found those missing files. And where would you find those? In his office. What if you get caught? I'd rather not think about that. I'm counting on your discretion. Of course, Doctor. You can count on me. I'll keep Mum. Vale, pues... vamos allá. Chronic insomnia. Like half the island. ¿Qué escribes? ¿Escribes algo? ¿Escribes? ¿Estás leyendo? Y escribes, al menos ten un boli. ¿Te lo traigo? ¿Eh? yo la tengo, ¿vale? Está mi ventana, ¿vale? Que la tengo enfrente, pues justo al lado, ¿vale? Al lado de mi ventana hay una farola. Pero a mí no me molesta.
Porque no me da, a mí no me da. ¿Vale? Si yo ahora mismo pegara un puñetazo a la pared, tiraba la falora. Tampoco soy tan fuerte, ¿eh? Hay fever. What's he doing here? ¿Y qué hace aquí? Doctor, please. My chest. Oh. No, si vamos a pasar de Lovecraft a Alien, ya lo veréis. His perfusion of a semi-physiological solution doesn't seem to work. He's undergoing a ventricular fibrillation. Nurse? Deborah, come and help me, please. His potassium level is too high. Replace it with 2% glucose solution with insulin, calcium, and sodium bicarbonate. I'll tend to it right away. Thank you. He's in your El abad señal, dice el otro. ¿Quién le ha habitado? Es que... Pues la sentaba en la cena. Este tío. Oye, esta no es la mujer del este, ¿eh? Why did nobody tell me about her admission? Irene Sanders, sí. El informe describe el estado en el que se encontraba Irene Sanders cuando ingresó en el Instituto Riverside, así como los tratamientos que se le administraron. A ver, Fuller añadió una nota manuscrita en la que recomienda su traslado a la psiquiátrica. Sí, psiquiátrica, para que pudiera disfrutar de la paz y tranquilidad que necesitaba. ¡Y Napón! ¿Y ese tío no? No le han puesto diálogo. Parece un maniquí. El señor de los ajillos. He broke his back in an accident down by the docks. Ah, the whaling station. What's wrong with me? Pues te han perdido la What are you espalda. talking about? Doctor, that you? Yes, it's Dr. Colden. Tell me what happened. It's the old whaling station. See? Ya me lo contaré en otra ocasión. What did you see there? Nothing at all. The floor was all rotten and I fell straight through. And that's how you broke your back? Perhaps. No idea. Passed out. ¿Se encuentra bien, señora? She recently came back from the surgical block. She's stable. Given her file, Buena, a Fofo. nephrectomy would have been inevitable. But Fuller was able to save her kidney. Nos vamos a hacer llamar los señores del pulpo. What is the boiler room key doing here? The key to the boiler room. Tú Not where I cógela. expected to find it. The Tú- key to the boiler room. Tú Not where I cógela. expected to find it. Tú cógela y ya está. No pasa nada. Nadie la va a echar de menos. Nadie la va a preguntar por ella. Tú coges la llave de la esto y ya está. Ya no pasa nada. Dr. Colden, here you are at last. This patient was again brought up to the psychiatric wing. We've been following the treatment you prescribed, but the dysgeusia persists and he's lost a great deal of weight. We haven't been able to move him. The stress makes him hyperallergic. Sir, I am going to examine you. Do you understand? Inject him with a dose of pentobarbital, intramuscular, so that I can conduct the clinical examination. He bit his lips so much, they're still bleeding. White froth, evidently because of such drooling.
His binds left bloody wounds. So, Doctor, what should we do with this patient? Tirarlo a la piscina. You did good work. The tranquilizer is kicked in. Now you can disinfect and bandage his wounds. Thank you, Doctor. And as to his weight loss? I'll prescribe an antifungal treatment for his dysgeusia. In the meantime, feed him intravenously. It'll be done. Venga, y rapidito, venga. No quiero ver ninguna paras. ¿Tú no estabas en la cama, Justo. It's a quiet little town. Days go by, steady as ever. I wanted more for myself, but... Agente Bradley. Ethan, Marie, what are you doing here? I'm waiting for my medication, of course. Why? Tell me your symptoms. I have headaches, and I can't sleep. Do you suffer from insomnia? No. Look, I don't want you to laugh at me. Ethan, if you don't trust me, then who? I have nightmares. They keep me awake every night. It seems stupid, I know, but they're terrible. Actually, you're not the only one. No. No one has ever seen the things I see. It's like I'm turning mad. So many people have this affliction. It's like an epidemic. Do you think it might be related to Fuller's work? I don't know yet, but I will figure all this out. Everyone in Darkwater is suffering from nightmares. Really? We don't have any medication left. Oh, there's no excuse then. I should let you work. Take care, Ethan. You too, Marie. Sorry, but nobody can take anything until I finish the inventory. Pues venga, vamos, sal. Que me lo voy a llevar todo. The operating room is never accessible after an operation. No, ¿y ese tío qué hace ahí dentro? Y no se pueden... A ver, si después de una cirugía no se puede entrar en el quirófano, ¿qué hace ese tío ahí? Dígamelo usted, señora. ¿Qué hace ese tío ahí? Si está tocándose los huevos, si es que hasta lo veo fumar. Let's hope I can go through the administration office. Buena, Freeman. I have little time for you, Doctor. You'll find out that it's not only the doctors who have things to do. Wait a minute. Where do you think you're going? Por hacer mi trabajo. Dr. Colden. Mrs. Donovan. Nobody goes into Dr. Fuller's office. But rest assured, I'll tell him you came by. That won't be necessary. Thank you. I will tell him, nonetheless. Manual. Esta obra a modo de diccionario recoge todas las ciencias médicas que se conocen y practican en todo el mundo moderno. Vale. Vamos abriendo puertas. Vale, ya no tengo. Sí, voy.
admin. It's temperamental, if I understand correctly. Buenas tardes. Mira las saunas, las tenían aquí bien preparadas. The answers must be hidden in Fuller's office. Everybody says it. She's a witch, an old hag. I Buenas didn't make tardes. this up. And I'm the one who pays. What a pest. It's so unfair. No, you're pulling my leg. A mí I'm not joking. el I saw the sanitario este es schedules. She's alone un in the maldito, bathroom again. And she still says nothing to that old witch, Donovan. un maldito gran tefauto en solo en manicomio. Hay que envenenar la comida. Patients and hospital personnel eat the same food. Así estáis. Si coméis lo mismo, así estáis. Envenenan a uno y envenenan a otros. A ver, ¿dónde había visto ya la llave? Aquí. The key to the boiler room. Vale, quiero Not where I cogerla. expected to find it. Y que yo quiero cogerla. The key to the boiler room. Not where I expected to find it. Tú no esperabas y yo quiero cogerla. Así que, ¿en qué quedamos? O la coges o la miras. Please, the fewer interruptions there are, the faster I'll be finished. Es que no te estoy interrumpiendo. Es que tú me dejas entrar, yo lo cojo y tú lo borras. Ya está. Es así de fácil, sencillo y para toda la puta familia. Ah, si solo quiero una goma de estas, una goma de estas de los viales. Si es para acercarme a esta señora, cogerla así, y cortarle el cuello, ya está. Si es que no hay más. I have little time for you, Doctor. You'll find out that it's not only the doctors who have things to do. No hay mejor distracción que cargársela, ya está. Es así de fácil. Sí, hay un montón de modos. Creo que hay un montón de modos para hacer la distracción. It's so unfair. Everybody says it. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. And Elizabeth? You all right? Why is this room in such a state? because, as always, I'm cleaning it by myself. And the water was once again shut off this morning. I had to bother Mrs. Donovan again, giving her a new excuse to belittle me. Do you really need Mrs. Donovan to open a valve? Why not ask the janitor? I can't make these decisions without her approval. Imagine if there were a leak. Anyhow, the boiler room is locked half the time. So every time the water gets shut off, I have to go and endure her reproach until she's settled the problem. I see. Courage, Elizabeth. Thank you, Doctor. ¿Ves? Ahora hemos hablado con esta. Ya sí que nos debería dejar coger la maldita llave.
intoxication from breathing organic vapors. Vapores orgánicos. The key to the boiler room. All I have to do is shut off the water and hope Donovan takes the bait. The answers must be hidden in Fuller's office. The answers must be hidden in Fuller's office. Everybody says it. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. And I'm the one No who es thinks. esa la... What a pest. It's so unfair. No era eso, la sala de... Watch out for the water, Doctor. ¿No? Everybody says it. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. Prima, es muy mala. Yo sí siento decirlo, pero es muy mala serie. Dr. Colden, we need you at once in Dormitory B. What is the problem? Mr. Evans seems to be having trouble with his IV. I've done an exam. Deborah is looking after him. And the family of Mrs. Harding is asking to see her medical file. I'll never understand why it's so hard to see patients' files around here. Rules are rules. See, with Dr. Fuller, he's in charge. Anyhow, they're still waiting, and I don't think they'll leave until they get what they want. Understood. Anything else? As a matter of fact, yes. A man has been brought up from the basement. I saw him, yes. It's always the same thing. They bring them up, without any explanation, with a multitude of self-inflicted injuries. We take care of the wounds, and then they leave. Each time, I feel like I'm sending them back to hell. Their affliction is not our responsibility. You cannot save everybody, Doctor. The operating room is never accessible after an operation. ¿Y entonces qué haces si estoy fumando? ¿Estamos otra vez? Vale, está aquí. Se ha cagado. Se ha cagado. I can't shut this with my bare hands. I need a tool. I can't shut this with my bare hands. I need a tool. Buenas tardes. We've been waiting to be restocked for weeks. Everybody says it.
She's a witch, an old hag. I didn't make this up. And I'm the one who pays. What a pest. Vale. No me quiero hablar. La puerta cerrada. No. Oye, ¿dónde estaba él? ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Tú sabes dónde estás? Estás en la cocina y estás encima de un plato. Ah, pero que encima estás tirando la ceniza encima del plato. Espérate, que ahora hablo yo, espera. Ah, ahora vienen a hablar contigo, espera. Y me voy. Coño, cierra la puerta. Que cierre la puerta, ¿vale? Ha reventado todas las I feel guilty about Elizabeth, but I need the diversion. Estaba por aquí. It's temperamental, if I understand correctly. Dr. Colden, might there be a problem with the water? I was about to mention it. It seems it's been cut off yet again. I can't take this, Marie. I feel I'm gonna burst. It's not your fault if we have defective plumbing. And yet, I'm the one who gets punished because I'm gonna have to square off with that annoying old witch. Courage, Elizabeth. Here we go. And hold your tongue this time. Venga, va, yo te sigo. Ven, corre. Mrs. Donovan? I'm busy. Elizabeth, isn't it? Yes, ma'am. The last. The missing files must be hidden here. A ver qué encontramos. Something is wrong with these masts. It's some sort of puzzle. I've unlocked something. Joder, si lo sin Patient querer. files. I was right. Ahí está, mira, Lovecraft. ¿La puerta lleva a algún lugar? Conclusions, session number 17. Patient, Sarah Hawkins. The patient appears to have finally accepted the illusory nature of what she calls mythos. It goes without saying that his peculiar... Why is Ethan on medication? Why
why does Dr. Fuller write psychological reports about Sarah Hawkins? First, I presumed that her This blood finger was belonged to a woman. Why keep it here? Vale. But I found nothing to explain Mrs. Hawkins' abilities. The poor souls downstairs are not Fuller's only subjects. Then James came, irate that Charles was keeping secrets from him. I presume Siguiendo el zapato está aquí. break into the basement sooner or later. Ese dedito. I am prepared. Hawkins, Fitzroy, and Fuller. What is the connection between these three? It is fortunate that I had the presence of mind to set the morgue in the basement. When all the fuss about the Hawkins incident finally comes to an end, I will dispose of her belongings. In the meantime, they must remain hidden in plain sight. O simplemente se hacen innecesariamente. Porque ahí es cuando entro en el dilema de la serie de Resident Evil. La mejor noticia de la serie de Resident Evil, ¿sabes cuál ha sido? Que se cancela. Esa es la mejor noticia que he oído por... Of course. Sarah Hawkins is the connection. I must go back to the basement. Creo que ya veremos más, ¿no? The Stendhal syndrome. Of A ver, un course. estudio sobre el síndrome de This is where Stendhal. Fuller found his diagnosis for Una afección Francis Sanders. psicológica especialmente poco frecuente que provocó problemas mentales por exposición a las obras de arte. Bueno, pues para mí. Vale. Partete. Ah, luego me voy al rastro y las vendo. Sí que tiene que haber algo para abrir esta puerta. I should go another way. Bajar al ala de psiquiatría. Chan, chan, chan. Nunca bajes al sótano. Buenas tardes. Ah, now that's the Marie that I know. I knew I could count on your scientific curiosity. It's time to show you what you were so eager to discover. Chan. If you're gonna shoot me, at least have the decency to look me in the eyes. Turn around. Slowly. Talk, filthy thief! Or I swear I'll shoot!
Take a minute to look around. Everything points to Charles Hawkins. He's dead. No. He was here for a very specific item. Oh, no. The book. Why was it in the safe? Have you read it? Answer the question. How foolish of you. Now you won't be able to escape his will. What did it show you? She went into Fuller's office. She was looking for Sarah Hawkins' corpse. Sarah Hawkins, you say? Let's go back to the start, shall we? Whose life did the Necronomicon choose to show you? Dr. Colden. She was at the Riverside Institute. She's in danger. I have to go. Wait. No one knows the occult better than me. You might need my help. All right. All right. I might need you after all. Perfect. Let's meet later at the Hawkins mansion. Now go. Rescue the doctor. Thank you, Drake. Me ha cortado el pelo, ¿eh? Sí, capítulo 9. Llevamos... A ver, el libro proyecta a Pierce en el cuerpo de la doctora Colden, el detective potente. Es testigo de la investigación de la amiga de Bradley. La doctora sospecha de los experimentos de Fuller. Se cuela en su consulta y descubre que el director del instituto, Riverside, oculta información sobre Sarah Hawkins y probablemente su cuerpo. Pero Fuller la sorprende con las manos en la masa. Pierce debe rescatarla antes de que sea demasiado tarde. Bueno, eso de las manos en la masa va a ser que no. I pray that Colden is really here and alive. Diario de la esposa del pastor. Diario de la esposa del reverendo Whitwood. Su marido, John, construyó la primera casa de los Hawkins, llamada Hilltop, a finales del siglo XVII. Estuvieron entre los primeros colonos blancos de la isla. Sus anteriores habitantes habían desaparecido en circunstancias misteriosas 3 siglos antes. An old diary. The Scylla is here, like in the vision. Colden came this way. What the... El objeto más trivial. Bueno, hemos cogido todos los omníferos que creo que habían en el pueblo. Porque si nos ha dado eso... Leer el libro, hombre. Magellus Bestiarium. Esto hay que leerlo. En esta recopilación se catalogan y clasifican criaturas de las que nunca había oído hablar. Dioses de las estrellas, seres capaces de viajar entre dimensiones. Se presenta como la obra de referencia sobre el bestiario del mito, sin ofrecer detalles sobre la mitología a la que se refiere. Sus páginas están cubiertas de ilustraciones fantasmagóricas. Y ocultismo tenemos un... nos falta un poquito. Un mechero. Vale, por aquí no podemos salir. Right. Enough time wasted. Colden needs me. Bueno. I must find her. Apaga. 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 Estoy diciendo que... Coño, apague, coño.
No! No! My God. What is happening to me? What was that? It's as if I'd been transported somewhere else. What happened? Something has changed, but what? Macarena. Ay, vagabundo, ¿dónde estás? Garbate, estás. Venga ahí, venga, Dragoto. Venga. Dale más fuerte. I've seen this symbol. Y este no. Así que tenemos que cambiar a este lado. Hay que encontrar los símbolos en el suelo. Pero no. Y otra medicina más. A ver. Vale, este de por aquí. No me deja entrar. Vale, tengo que buscar una manera.
Sí. Destiny, it has trapped you. Para. Ábrete, sésamo. Bueno, no me jodas. ¿En serio? ¿Está el Cansing Brother? ¡Qué cansino! Pero lo bueno es que sé que solo está en uno de los... Así que tengo que llegar hasta aquí con él. You are confronting powers that surpass you. A ver, porque sé que el hijo de puta va a venir. Estoy escuchando.
Joder, puta. It looks like things are back to normal. Chan, chan. No toca encender la luz del cuarto. ¿Qué? Hola. Doctora Golden. Hola. ¿Está por aquí? What's going on? It never ends. Pues a ver, que ya lo sé lo que sucede, coño. Es un pasillo eterno. Damnation. That's me. Oh God! I gotta get out. I got. Pierce, I found her. I finally know what's going on. You must live and find the truth. It is already too late for me. Colden? What's going on? Was it a hallucination? Drogas everywhere, a tope. Please take a seat and be quiet, Mr. Pierce. I'll be with you in a moment. Stop whatever the hell you're doing and turn around now. Tiene pinta de que está un poco desmejorada la Golden. No me hagas mucho caso, pero está un poco desmejorada. No, it can't be. No! You son of a bitch! What did you do to her? I wish I could have done more experiments on you, Mr. Pierce. I said, what did you do to her? You shouldn't be sorry for your friend. You should envy her. Murderer! This madness must stop! Colden? Vamos a calmarnos, pollito. Vamos a calmarnos.
It's me. Después de jugar a este me está apeteciendo mucho jugar al Call of Cthulhu, digo yo, a la Universo de Bar. What did they do to you? Can you speak? No, o sea, al final el único que ha muerto es el maldito chiquillo. Con toda la tontería, al final el único que ha muerto es el niño. Que lo tuvieron que quitar del suelo a palazos. Porque decían que se había quedado pegado en el suelo. ¿Sabes? De tanta calor que hizo. He gave him the gold and I the azure. I don't see him very often anymore. The green is stronger. Are you feeling ill? I'm here, but no. Let's get you out of here. It comes in my dreams. Our minds melt like colors on a palette. Come with me. It's of the oldest green. A violent living, vibrant. A sea green, maybe. No. Señora, que le estoy diciendo que se venga conmigo, no que me diga todos los verdes que existen. Oh, but he will. He always knows these things when it's about me. I have seen the same color. It was not as vivid as you said. A pale copy. A discarded spawn. Do you know what it was? Tell me. I can't. We should not call his name. Terrible, terrible consequences. All right. Come with me. He will know. He will find us. One more reason to hurry. Have I seen you before? Can you walk? Maybe. Then let's go before your husband finds us. It was in your studio. What? You painted me. That's where you saw me. Of course. The men in white are coming. You mean the guards? This way. Follow me. No, si yo le estoy siguiendo. What the? Oh no. Who's there? Just you wait. ¡Hija de la gran puta! Anda que ha dicho, ven por aquí. No, ha salido por patas y ha dicho, ya te apañas. Me giro para ver dónde está. Y había echado el piro, ¿sabes? Y había echado el piro. Wait. The machine. It's the green. The decaying one. The gas. Yes. It's not good for living beings. We don't have time for that. I am not moving until the wrong is set right. Damn it. Now. Otro que se va a cagar. I'd be better off finding a tool.
All right. That should do it. Let's move. Where the hell do you think you're going, woman? I'm your puppet no more, you bastard! Si es que lo he dicho un montón de veces. No comáis pulpo en mal estado, que veis lo que os pasa. Leave her alone. We're leaving this crazy island. You are going nowhere. Don't get between me and my wife. Oye, una pregunta. ¿El pulpo la primera vez que lo vemos no lo tiene en la otra mano? Nobody tells me what to do with my wife. Yo la primera vez que recuerdo de haberlo visto lo tenía en la mano. Lo tenía en la mano derecha, no en la izquierda. No! Why should I let you take her away when I could snap your neck? All you did for her safety was throwing her in this rat hole. I hid her well enough. You let Fuller play with her. Stop. I did everything I could to protect her. But her identity, her power, is what threatens her. What? Sarah has seen things, has made things you can't even begin to imagine. Would you still save her if I told you that she is even more dangerous than I am? It was her magic. No. The bookstore. How do you know that? It does not matter. Sarah has been in the presence of the myth for too long. Deja ya de menear la cámara, hostia. She would still hear his call. And the cult will always be here, waiting for her. Then we get rid of its members. You are out of your league, detective. They control the whole island. She will finally surrender to his power, and the world will fall with her. Don't! No one can escape the wheel of destiny, they say. But I will change it. I will save Sarah. Pues sí, no. Puedes decir que Sara te ha salvado. Te ha hecho un pincho Bruno. Te ha salvado de hacer el gilipollas, claro está. Vale. Ya tenemos para esta noche pulpo. Venga, va, la que faltaba. ¿Y ese hacha de dónde cojones ha salido? ¿Que lo tenías metido en el culo? Sí, sigo diciendo lo que creo que la primera vez que lo vemos, cuando estamos con Bradley, que lo tira contra la pared, ¿vale? Que pensamos que ha muerto. Pienso que lo tiene en la mano derecha, el pulpicio.
A ver, tras la muerte de Golden, Pierce cae víctima de alucinaciones y deambula por el Instituto Riverside. Se encuentra a Sarah Hawkins viva y prisionera del Dr. Fuller. La última confrontación entre Charles Hawkins y su mujer desvela que el hombre, bajo su apariencia monstruosa, trató de protegerla de la influencia del mito. Le advierte a Pierce de que si Sarah sucumbe ante los encantos de lo oculto, perderá su voluntad y permitirá a la secta llevar a cabo su plan: invocar un dios maligno ancestral. Ahora Pierce debe averiguar las intenciones de Sarah Hawkins y encontrar la forma de protegerla. Y ahora cuando acabe la animación, supongo que hará partida guardada y lo dejaremos. The guilt will never go away. I feel your pain. I'll do anything to get him back. Anything. Pero antes, una ducha. Te vas de cabeza a la ducha, ¿eh? Began showing me things I never should have painted. Things Charles should never have seen. What am I to you? I took care of you, saved you from your miserable life. You'll never find a man better than me. You owe me. I owe you nothing. We'll leave now. You're not going anywhere. You are mine. Llora como una niña. ¡Corre! Ahora te has cambiado el nombrecito, ¿eh? Te has cambiado el nombrecito, ya no. Buenas, Sergio, ¿qué tal estás? Sergio SC Games. Ya no es Sergio SC Twitch sin T entre medias. Ya me dejó. Simon. Come on. It's over now. ¿Hasta en YouTube también eres así? Ah. ¡Cachulu! ¡Cacufu! Pues bueno, pues como va diciendo también, que cuando acabemos este... Hostia, no me he puesto ni puntos. No sé ni cuántos tendremos. Que cuando acabemos este nos pondremos a jugar al Fobia. Que le tengo muchas ganas. ¿Cuántos puntos tendremos? 11. Hostia. ¡Se nos ha ido de las manos! A ver, creo que le faltaba un puntito aquí. Ya tenemos nivel 4. La verdad es que nos lo tendremos que volver a poner. Eso está claro. Y creo que vamos a tirar para elocuencia. Y un poquito de fuerza. Para que no nos caguemos mientras. Vale. DJ Sergio. Pero es que porque, a ver, la gente no entiende el de dónde viene DGG, ¿sabes? Es de Dynasty Games Guías.
Claro, que si la gente no lo sabe, pues es normal. Pero de BGG a DJ, joder, hostia, va muy largo, ¿sabes? Mr. Pierce, we were waiting for you. Good. Sarah doesn't have much time. What are you doing here? Did you think I would let you confront the occult without supervision? Ahora This está is más too claro. dangerous for a bookworm like you. Algernon, I need to talk to Mr. Pierce. Very well, Sarah. El game se lo tenías I que will haber be in puesto Charles Hawkins' office. en mayúscula para que lo supiesen. Esto creo que me va a tocar repetirlo porque el gran fallo que tiene el juego, ¿vale? Es no poder guardar donde tú quieres. Gráficos, solo el brillo, solo brillo. Igual que los subtítulos se tendrían que haber puesto un poquito más grandes. Pero bueno, creo que lo voy a ir dejando por aquí. No sé si Sergio está en guía. Iba a decir, no sé si Sergio está en guía, ¿sabes? No sé si Sergio está en directo. ¿Estás en directo, Sergio? ¿Puedo hacer este capítulo? ¿Es corto? Vale, si me dices que es corto, lo hago. You seem different. Yes. When I woke up this morning, my mind was sharper. Cleaner. I can still hear the voice calling me. It is so strong. So ancient. Enticing. Pero tan corto como yo. I may never be able to escape his grip, but for now I can't. ¿Teresa, tan corto como yo? I know what I owe you, Mr. Pierce. But I can't come back. Pues bueno, como iba diciendo, que me apetece mucho jugar al Fobia, así que lo más probable es que cuando acabemos que lo acabaremos mañana seguro, jueves le estemos dando caña al Fobia. Me apetece mucho. I saw everything. The tunnels under your house, the rituals, the secret society. I must get you out of its reach. I know how dangerous they can be to me. But first, there's the Wanderer. I must find it and kill it. I am the only one who can end its slaughter. No, you will come with me to Boston. I owe you no obedience. This isn't about what you want or don't want to do. You would risk destroying the world just because you can't face the consequences of your actions. I am willing to atone for my sins. No, you're just trying to erase all proof of the mistakes you've made. I know what I have done. I will not rest until the creature is sent back to its dimension. Voy a rayarme, voy a hablarle con el código este. You can't give up, even knowing the stakes. Yes, thank you. Still, I won't let you go. What? You will stay here until I find a safe way to return to Boston. That's ridiculous. Listen, Algernon knows of a way to protect me. ¿Qué le pasa a las Help him manos? find Ha what he habido un seeks, momento que ha and hecho we may así. all survive this battle. Se le ha... All right, I'll help you. Ha hecho como un movimiento con las manos. He dicho, madre mía, se le desmontan las manos. Bueno, eso de corto ya te lo puedo hacer mirar, ¿eh? Uf. Creo que había por aquí unos libros que podrías leer. Quiero recordar. ¿Y usted? Ah, sí, señor Bradley Cooper. How are you, Bradley? Ah, it's you, Pierce. I'm just worried about Marie. I mean Dr. Colden.
Have you had any news? La has pichado. I'm so sorry, Bradley. I could do nothing to save her. What do you mean? What happened? I'm not sure what happened, but I found her body in the cellars of Riverside. You sure that you've got nothing to do with it? If she hadn't tried to help you, she might still be alive. I'm sorry. Truly. It's that slug, Fuller. I swear I'll shoot him. What do you say, Pierce? Por mí, como si se la quiere meter por todo el ojal. Vamos a rayar. ¿Le rayamos? No. I understand your feelings, Bradley, but I don't think that you're in the right state to make such a decision. He killed her, Pierce. I can't do nothing, faced with this situation. Fuller's crimes won't go unpunished, I give you my word. But for now, you must keep a cool head. We must do something for those who are still alive, Bradley. Sarah is still in danger as long as the cult is active. We need to see this through, otherwise Marie's death will have been in vain. You're, the voice of reason, Pierce. As always. Claro. Por eso te he hecho la psicología, cabrón. No, mañana lo acabo. Creo que son 14... Creo que dijiste que eran 14 capítulos. Si acabamos este, estamos en el 10. Bueno, empezamos el 10. Así que mañana 10, 11, 12, 13 y 14. Mañana hacemos 5 del tirón. Y ya tomamos por saco. Mañana hasta que se acabe. Was Sarah Hawkins telling the truth? Y creo que aquí ya lo habíamos hecho todo, ¿no? What kind of ritual was she preparing? Was the painting of the Shambler displayed here? Ahí va, que lo traemos. Venga. Venga, que volvemos a traer al... Mrs. Hawkins never told me why she was in possession of the Necronomicon. How did she survive her encounter with the Shambler? Knowing Mrs. Hawkins, I bet she was willing to fight. Did Charles Hawkins break the lock to enter? Ya, ¿qué es esto? Nada. Nada por aquí, nada por allá. Y si no nadas, pues te ahogas. Patito del niño, que ya lo hicimos. No creo que me vuelva a decir de hacerlo. Por aquí he venido antes. Esto es la habitación. ¿No había nada en la habitación? No. Cierra los cajones, hostia. Y luego la gente se va tropezando. ¿Qué? ¿Qué? Hostia. Poco considerado con la gente. ¿Verdad? Que esta no la registramos bien. Pero tampoco hay mucho que registrar. Si hay una liada parda. Vale, pues vamos para abajo. A ver dónde está
Algernon. Oye, pues si nadie quiere esta mansión, yo me la quedo, que no pasa nada. Ver, Algernon, ¿dónde estás? Que total, vivir con un dios primigenio... A ver, para nada. Es un pulpo. A ti te entra hambre con un dios primigenio. Bueno, como Cthulhu, a ti te entra hambre, le cortas una colita y ya. Olvídate, ya no tienes más hambre. Ya tienes pulpo para comer durante 3 semanas. Eso sí, que no le entre hambre a él, Que por cierto, quiero recordar, ¿vale? Que nosotros abrimos la biblioteca, la abrimos por una movida que hay aquí, ¿vale? Pero la biblioteca se puede abrir con el globo. No sé Cereza cómo la ha hecho, ¿vale? No sé si la habrá sido con esto o con el globo. ¿Vale? Es para que veáis que tiene bastantes cosas como para sacar las cosas. No tiene una, ¿sabes? Tiene varias. Tú lo abriste con el globo. Yo lo abrí forzando. I don't care why you're here. Your usefulness is the only thing that matters. How do we protect Mrs. Hawkins from the influence of the forces that claim her? By following Charles Hawkins, that imbecile of a thief, of course. What do you mean? He found something. An amulet. The symbol engraved on it could protect Sarah. Could? We are dealing with forces that by far surpass what your intellect can process. Feel free to ask me any question regarding the matters that exceed your grasp. A ver, voy a hablarte con... What is the true nature of the Necronomicon? I see that you are interested in my precious book. Mira, estoy viendo que estoy liandísimo parda. Pero es lo que me encanta. Written by Abdul al-Hazred. It is the answer to many a question. That is why it's so highly valued. Yes, and even though it is a copy, given to me as a gift by Professor Armitage of Miskatonic University, the work remains very powerful. I understand better why you keep it in a safe. Ver, el vagabundo. This creature, the Shambler, what is it? It is a hunter. It travels from one dimension to another to hunt down its prey. Francis Sanders was one of its victims. How could a creature like that end up in one of Mrs. Hawkins' paintings? Sarah has an uncommon gift. A connection with entities that live beyond our reality. I doubt that she was aware at the time, but when she painted the picture, in a certain way, she called it. And now it remains in our reality. Let us say that it uses the painting as a portal into our reality. And we make enticing prey for it. That's why we must find a way of sending it back to where it came from permanently. Pues muy fácil, te lo ha dicho antes Sanders. Que le prenda fuego a toda la puta mansión y a tomar por culo. The dagger with a strange sign. Was it you who sold it to Francis Sanders? If you are referring to the dagger of the ancients, then yes, it was me. Why? Do you know what he intended to do with it? Francis was primarily a collector of occult objects. He liked rare items such as the dagger. But I doubt he knew its purpose. It allowed me to send the creature you call the Shambler back into the painting. Fascinating. But I am afraid that this might only be short-lived. You mean that thing could come back? Yes, that is why I am looking for a more permanent solution. It must never come back.
A genius like you must have already found a way to get rid of this creature, yes? I sense your sarcasm, but it does happen that, yes, I do have a solution. I think I can destroy it, but for that I must approach the creature. And to be able to do so, I need the CP.3. Another one of your baubles. It is no bauble, unbeliever. It is a very powerful protection, able to repel very ancient forces. Much more effective than your cult. What does it look like? It is a golden amulet, bearing very ancient inscriptions and an elder sign at its center. A star with an eye in the middle. I've already seen that sign. Where can we find it? Therein lies the problem. That foul thief Charles has hidden it somewhere. Hey, Pedro, I found ¿qué tal this estás? drawing among his personal effects. I think that it has something to do with the location of the amulet. I'll follow this lead. You continue searching. That is what I intend to do. As for you, return here the second you find it. I don't want it to disappear again. Perfecto. Este boceto no es... No. Este aquí tiene melena. A ver. A ver. A ver. Sí, se le parece. ¡Pues usted! No. Deja de hacer esto. Ya no quiere contar conmigo. Pero... Coño, no quería eso, ¿eh? Vale, eso ya sé dónde está. No hace falta que me lo digas. This is the amulet that Drake was looking for. Pues ya tenemos el anillo, iba a decir el anillo, ¿sabes? Me voy a transformar en Cthulhu. A ver, ¿dónde me fallo? Los puntitos. Ahí está. Con fuerza. Enseñar el amuleto, dice. Se lo voy a incrustar en todo lo que viene siendo la garganta. Está abajo, coño. Está abajo.
sushi todo. Hombre, en sushi me transformo por las noches cuando me pongo la peluca. Soy prepe por las tardes y mañanas y por las noches soy sushi. Ah, it's you again. I think I've found what we're looking for. Let me see that. Yes, that's Es it. que se pone nervioso. We are safe. Sergio, se pone nervioso y eso se le nota mucho. Se le nota un huevo. Pero yo lo he visto jugar en directo en tu casa. Y luego lo ves jugar en el directo y no juega igual, ¿eh? No juega igual. Es que ni de coño. Se pone muy nervioso. Ah, it's you again. That's all I wanted to know. All in good time. No me pone qué hay que hacer. Es verdad, no se juega igual, ¿eh? Que no se juega igual. No está... A ver, porque aquí ya nos conocemos todos desde hace mucho tiempo. Entonces, pues jugar es normal que nosotros juguemos igual. Pero claro, alguien que está muy acostumbrado a jugar solo, sin cara al público, ¿vale? Cuando se pone cara al público, pues es normal que se ponga nervioso. A mí me pasaba, claro, cuando yo me puse a jugar en directo me ponía súper nervioso y me ponía así. Pero ahora, bueno, ahora me cago en mil. Ahora me cago en mil. It's a strange amulet. I hope it will protect you, considering that nothing will help you change your mind. You must understand, I already went too far. What have you seen that's so terrible you convinced yourself that you had to risk so much? I can't tell you now. This story is going to end badly. Me recuerda mucho. ¿Vale? Ella me recuerda mucho. Ahora sí no, pero cuando las tengo de frente y tiene los ojos súper abiertos, me recuerda a Elizabeth de Bioshock Infinity. Por el estilo de pelito y tal como va vestida. Y un poquito así la forma de cara. Pues espero que sean cosas buenas. You seem to enjoy causing trouble. Nice job, Chief. You got me. Great police work. You can try to play smart with me all you want, Pierce. Witnesses have identified you as the one who set fire to Riverside. Witnesses? How convenient. That's not the whole story, is it? I don't care about your stories. Save them for the judge. You know, us cops, we base our investigation on facts and testimonies. You might want to try that next time. You bet I will. Oh, vale. Más frío que Zatocalen. No hemos pegado ni un traguico, al alcohol. En la verdad sí, es verdad, Twitch creo que tiene que mejorar la calidad. Creo que Twitch
tiene que mejorar la calidad, por lo menos un poquito. Vale, que a lo mejor yo no voy a emitir en 4K, ¿vale? Pero Sergio, que emite en 4K, coño, dar esa oportunidad a la gente que quiera emitir a 4K. Porque, coño, ya que hacéis una esto vía streaming, coño, pues aportar eso, la calidad de imagen. Coño, si no es como YouTube, que YouTube es todo el rato de vídeos, que sí, que se suben gameplays en directo, vale, pero coño, tenéis una esto de streaming, meterle cañita a la calidad, joder. A ver, con la ayuda de Algernon Drake, Pierce encuentra un amuleto que podría proteger a Sarah Hawkins contra las fuerzas del mal que la codician. La artista le habla de sus intenciones de seguir y acabar con el vagabundo dimensional para expiar sus pecados. Antes de que Pierce pueda detenerla, es arrestado por la policía. ¡Chan! ¡Ah! Olvídate, mañana. Tú lo que quieres es que la acabe hoy. You know, I've heard a Y lot ya está. about you, Mr. Pierce. All good, I hope. It appears that Partida you've been guardada. Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Voy a ver quién está haciendo directillo. Supongo que Fofo. Pero ¿con qué nos sorprenderá esa tarde? No se sabe. Days Gone, Dying Light, Dead Space, Dead Island, Pathfinder. Pues no está ninguno. Así que tenéis la tarde libre. Pues sí. Pues nada. Voy a dejaros tarde libre. Mañana más. Y ya lo sabéis. Jueves lo más probable es que empecemos Fobia. Y ya lo sabéis. Tenéis encuesta. Jueves hay encuesta. Para ver qué película vemos el viernes. Estar ahí. A mitad directo lo haremos. Estar ahí todos. Así que nada, chicos, como siempre suelo decir, es un placer tenernos a todos por aquí. Nos vemos, sed buenos y mañana nos vemos. Hasta otra.